Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo muy especial porque voy a hablaros de mi película de terror favorita, En la boca del miedo. Es un vídeo que he repetido, o sea, ya grabé un vídeo sobre En la boca del miedo cuando fue la primera película que comenté en el canal. Cuando comencé en el canal, la primera película que comenté, empecé hablando de subgéneros, hablé de los slashers, hablé de los giallos italianos, de las películas de terror de la Hammer, del fantaterror español, y luego ya empecé a hablar de películas. Y la primera película que hablé, por supuesto, fue En la boca del miedo. Ayer, no sé por qué, me dio por ver vídeos antiguos y digo, bueno, pues ahora, después de haber pasado pues ya años y haber tenido una evolución, o sea, me entró mucha nostalgia, bueno, por lo supuesto al verme más joven, al ver la falta de experiencia, que era todo hablado de corazón, de alma. Ahora se nota que tengo más experiencia, ahora pues siempre hablaré de corazón, siempre hablaré con el alma, pero bueno, ahora ya sí que pues introduzco más elementos técnicos, o sea, he evolucionado en cuanto a la manera de comentar vídeos y lo noto. Entonces quiero pues repetir algunos de mis primeros vídeos y por supuesto el primero que voy a hacer es el de, como digo, mi película de terror favorita, que es En la boca del miedo. Tengo mucho que hablar. Lo primero es contar cómo yo conocí, cómo yo descubrí esta película. Bueno, era verano del año 95, yo terminaba el colegio y ya pues después del verano que estaba de vacaciones iba a comenzar el instituto. Entonces un miércoles quedé con dos amigos del colegio y pues quedamos para salir a la calle, para dar una vuelta. No sabíamos qué hacer, estábamos aburridos y decidimos decir, bueno, pues vamos al cine, ya que es el día del espectador, vamos al cine. Se nos ocurrió, o sea, no teníamos planeado ir al cine, pero surgió el tema de que no tenemos nada que hacer, resulta que es miércoles, estamos aburridos, bueno, pues vamos a ver si hay alguna película que esté chula. Cerca de donde yo vivía, habían tres cines, muy cerquita. Y luego esos cines ya cerraron, ahora solamente, pues igual que en otras muchas ciudades, los cines se trasladaron a un centro comercial. Pero antes había lo que es en la ciudad donde yo vivía, habían varios cines y habían muchos, o sea, tres que estaban cerquita. Primero íbamos como del más cerca, poco a poco, al más lejos, a ver qué películas hacían, porque no sabíamos qué películas hacían, o sea, era como vamos a ciegas a ver si hay alguna que nos gusta. Fuimos el primero a los cines Odeón, me acuerdo que era un cine con dos salas, no recuerdo qué películas hacían, pero no nos convenció. Bueno, pues al siguiente cine que hay más cerca, que era el Alcázar, tampoco recuerdo qué película hacían allí, pero tampoco nos convencía, y luego al siguiente más cerca que había, eran unos cines que eran los cines Ana, que eran tres salas. Y ahí sí que recuerdo perfectamente qué películas habían en cartelera. Estaba Casper, estaba Jungla de Cristal, La Venganza, y estaba una película que conforme yo vi el cartel, conforme yo vi lo que es el póster, conforme vi el título de la película, me quedé fascinado. En la boca del miedo. Lo que es el póster de la película era como un libro abierto y del libro salía como una cara gritando, salía como una especie de castillo, de mansión, que luego más tarde pues descubriría que era una iglesia. O sea, era maravillosa la portada, guapísima, y el nombre En la boca del miedo, fascinante. Y encima película dirigida por John Carpenter. Yo ya conocía a John Carpenter. O sea, yo ya había visto La noche de Halloween, ya había visto La cosa, La niebla, El príncipe de las tinieblas, o sea, ya sabía quién era John Carpenter, al igual que otros grandes maestros del terror moderno, sabía quién era Todd Hooper, George Romero, Wes Craven, etc. Claro, yo quería ver En la boca del miedo. Pero claro, éramos tres y al final manda la mayoría. Es una democracia. Entonces, los otros dos compañeros no querían ver una película de la que no sabíamos nada, absolutamente nada, no habían visto ni un tráiler ni nada. Entonces iban como que, bueno, vamos a ver La jungla de cristal, la tercera de La jungla de cristal, porque ya sabemos lo que vamos a ver, ya sabemos en lo que nos vamos a adentrar. Y al final pues me tocó aguantarme y vimos La jungla de cristal, La venganza, que me gustó mucho, ojo, no que me queje, o sea, las tres primeras películas de La jungla de cristal me encantan las tres. Así que salí contento del cine. Pero me quedó las ganas de ver esa película. El cine de terror es mi mayor pasión, siempre lo ha sido, de siempre.
Entonces yo quería ver esa película de John Carpenter, con ese magnífico póster, En la boca del miedo. Una película que venía escrito la frase de ¿has vivido algún buen libro últimamente? ¿Has vivido algún buen libro últimamente? Yo decía, ¿de qué iba esta película? Claro, antes no teníamos la información que tenemos ahora. En todo caso, pues podías ver un tráiler en televisión, o cuando alquilabas una película del videoclub, pues ver algunos tráilers, pero no es como ahora, pues que en internet te bombardean a tráilers, hay comentarios, o sea, ya sabes de la película mucho más, lo sabes todo antes de verla, ¿no? Entonces ha perdido esa magia que había antes, que yo recuerdo que alquilabas una película y solamente pues tenías lo que es el póster y la información, el póster, y detrás pues algunas imágenes de la película y el argumento, o cuando te la anunciaban en televisión, ya sea para el cine, para o como digo, cuando alquilabas alguna, que salían trailers de otras películas, o que anunciaban alguna, salía el tráiler para la propia televisión. Esa era la única información que tenías, no tenías más. Como mucho, si te pillabas alguna revista de cine, era lo más parecido a internet que había hoy día, y ni siquiera eso. Y muchas veces te encontrabas con sorpresas, películas que no sabías nada, y en televisión, pues cuántas veces he visto yo películas que no sabían nada en programas como Noche de Lobos o en programas como Alucine, y luego te llevabas grandes sorpresas. El caso es que, como digo, esa magia, pues por desgracia se ha perdido. Yo por eso intento, cuando una película me interesa, pues no ver muchos trailers, o no ver ningún tráiler, ni comentarios. Entonces yo me quedé con las ganas de verla, y digo, bueno, pues voy a la semana siguiente. Yo tampoco podía ir al cine todas las semanas. Para mí tampoco no estábamos económicamente muy bien de dinero, entonces ir al cine era como muy de vez en cuando. Había ido esa semana, entonces, claro, para la semana siguiente no podía ir. No me iban a dar dinero para ir, pero yo les dije a mis padres, no, por favor, yo tengo que ver esta película, no vuelvo al cine en un año, pero yo, por favor, quiero volver al cine la semana siguiente, yo solo, a ver la película. Y me dijeron que sí. Yo fui todo contento a la semana siguiente y ya no estaba. No estaba la película. No sé si es que ya llevaba un tiempo en cartel, no sé si a lo mejor duró una semana solamente, porque ya digo, yo no sabía nada de la película, no había trailers, no conocía nada de la película. Entonces yo me imaginaba de qué trataría la película. Me imaginaba, ¿has vivido algún buen libro últimamente? O sea, has vivido como si alguien se introdujera dentro de una novela de terror, de un libro de terror, y viviera esa historia desde dentro, de ahí la carátula del libro abierto y saliendo como la imagen de esa persona gritando, y saliendo como imágenes de la historia que nos está narrando ese libro. Luego también ponía la realidad no es lo que era. Claro, la realidad cambia si estás viviendo dentro de una historia de terror narrada en un libro, ¿no? Estás viviendo otra realidad. El caso es que yo pues especulaba mentalmente, y tenía muchísimas ganas de verla. De nuevo, antes, a diferencia de ahora, pues tenías que esperarte mucho tiempo, meses, hasta que saliera la película del cine, luego pasara al videoclub. Ahora no, ahora sale en el cine y a poco tiempo ya la tienes ya para descargarla. Entonces, pues antes eran a lo mejor 4 o 5, hasta a veces medio año, para que tú pudieras alquilarla. Y cuando salía en el videoclub, ojo, tenías también que esperarte, porque como las novedades se las llevaban rápido. Yo recuerdo que iba a un videoclub que estaba un poco lejos, tenía uno que estaba más cerca de casa, pero ese era más caro, entonces yo me iba a uno que tenía que andar pues un poquillo, estaba en otro barrio, que se llamaba el videoclub Inca, pero era más barato. Entonces me iba hasta ese videoclub, y me acuerdo por lo mismo, cuando vi el póster que le habían sacado, yo, habían sacado En la boca del miedo, el póster me fascinaba. No quería ver el argumento, quería que la película me sorprendiera, pero sí que vi algunas imágenes que aparecían detrás, algunas fotos, y me fascinaba todo lo que veía. Veía la foto como de un niño con la cara así como deformada, como si lo hubieran devorado, que parecía como Zelda Rubinstein, de la cara así parecida a Zelda Rubinstein, pero era un niño, ¿no? Lo que pasa es que tenía la cara así parecida la medium de Poltergeist. Entonces, claro, como digo, las novedades se las llevaban rápido. Luego, aparte, también, pues los amigos de los del videoclub, pues siempre se la reservan, ¿no? Entonces, para pillar una novedad te costaba mucho. Llegabas y está la película, no está, no está, no está. Entonces, fijaos lo que había antes, a la rapidez que hay ahora. Por eso cogías las películas con tantas ganas, porque antes tenías, si no la veías en el cine, tenías que esperarte meses hasta que saliera en el videoclub, y cuando salía en el videoclub tenías que esperarte
un montón de tiempo más, meses más, para que al final pues ya dejara de ser novedad, lo hubiera visto prácticamente todo el mundo, porque primero estaban los que encargaban la película, los amigos de los dueños del videoclub, bueno, al final como que ellos tenían ahí un club especial de socios, que eran los que primero pulían la película, y cuando ya la había visto todo el mundo, entonces ya la podías alquilar. Entonces te podías tirar casi un año para ver una película, si no la habías visto previamente en el cine. El caso es que un día, pues mis padres iban a ir cerca, no me acuerdo a qué, iban a ir cerca de este videoclub. Entonces me dijeron, mira, vamos a ir por allí, dice, ¿quieres que te alquilemos alguna película? Y dije yo, bueno, vale. Y cogí una lista, digo, mira, anótame, y puse la primera En la boca del miedo. Si no está, pues esta otra. Si no está, esta otra era como de la que... o sea, si no está una, pues la siguiente. Si no está esa, pues la siguiente. Y le di la nota. Y yo pensaba, no va a estar. Pero bueno, por si acaso, pero no va a estar. Yo pensaba, oye, me traerán la segunda que he anotado, la tercera o por ahí, bueno. El caso es que cuando llegaron, me dijeron, mira, estaba la primera que has puesto. Y yo me quedé, ¿seguro? ¿La primera? Y no, cogí la cinta, abrí En la boca del miedo. Me acuerdo hasta de lo que es la pegatina esa que llevan con el nombre así de color plateado. ¡Guau! En la boca del miedo, por fin voy a ver esta película, por fin. Bueno, la puse, como digo, sin saber absolutamente nada de la película, nada. Sabía que la protagonizaba Sam Neill, porque un año antes hizo Parque Jurásico. Y puse la película y fascinación es poco. O sea, decir que me dejó fascinado es quedarme corto. Me he tirado 11 minutos para hablar de la historia previa a ver la película. Pero me quedé absolutamente maravillado, maravillado. Antes de devolverla, lo menos me la tragué 5 veces. Antes de devolverla. Y luego previamente la volví a alquilar. O sea, iba al videoclub y a lo mejor me la alquilaba otra vez, o me alquilaba otra y me alquilaba otra vez En la boca del miedo, o cuando veía así que no había ninguna que me llamara la atención, me alquilaba En la boca del miedo. Me la alquilé muchas veces más. Cuando la hicieron en la tele, la hicieron en Canal Now, cuando existía Canal Now, luego lo cerraron, el canal ese, la grabé y la vi muchísimas veces más. O sea, es una película que he visto infinidad de veces, o sea, 30 o 40 veces, no sé las veces que la he visto. Me sabía los diálogos de memoria y aún me sé casi todos los diálogos de memoria. Era una película que encima cada vez que la veía sacaba detalles nuevos, sacaba elementos nuevos. O sea, era enriquecedora en cada visionado que la veía. En todos los visionados era una fascinación lo que me producía la película. Hacía, por ejemplo, mucho tiempo que no la veía y la vi hace poco. La vi hará unos meses que la volví a ver y de nuevo me quedé fascinado como el primer día. O sea, se me pusieron los pelos de punta conforme empezaba con la banda sonora. Estaba emocionado con las imágenes, sentía miedo, sentía tensión, sentía esa aura, esa magia especial que tiene esta película. O sea, la sentía como al principio. Entonces, yo lo dije cuando, lo he dicho muchas veces, dentro de mi corazón hay infinidad de películas que están ahí, que las quiero muchísimo y que las guardo dentro de mi corazón. Tienen ahí su hueco. Pero quien tiene un hueco especial, quien tiene su trono especial dentro de mi corazón es En la boca del miedo. O sea, como digo, es fascinación, veneración, y me quedo corto a la hora de admirar esta película, y por eso es por lo que siempre intento reivindicarla como gran obra maestra del terror que es. Y la he nombrado muchas veces, fue la primera película que nombré, de la que hablé, fue cuando hablé del cine de John Carpenter, la reivindico siempre. O sea, cuando el tag del cine de terror, ¿cuál es tu película de terror favorita? En la boca del miedo, las mejores películas de terror de cada década, la década de los 90 En la boca del miedo. O sea, es una película, como digo, fascinante y mi película de terror favorita. Y ahora, después de un cuarto de hora, hablar de la película. Bien. Empieza en un hospital psiquiátrico. Lo primero, la banda sonora de John Carpenter, fascinante. O sea, John Carpenter es un genio, un maestro, es mi director favorito, mi director de cine de terror favorito, y mi director favorito porque también otra cosa que tengo que decir es que el cine de terror es mi mayor pasión. O sea, el cine es mi mayor pasión, pero el que más me gusta es el cine de terror. Por lo tanto, el cine de terror es mi mayor pasión. Vale, entonces, para mí, si el mejor director de cine de terror es John Carpenter, en general, como el cine de terror es mi mayor pasión, pues mi director favorito es John Carpenter. Y si mi película de terror favorita es En la boca del miedo, en general, como el cine de terror es el cine que más me gusta, es mi mayor pasión, pues mi película favorita en general es En la boca del miedo también.
O sea, matizar ya esto para que veáis la importancia que tiene esta película para mí. Bueno, pues vemos un hospital psiquiátrico en el que llevan a Sam Neill, que interpreta a John Trent, John J. Trent, un detective privado que trabaja por su cuenta. Como dice él, nadie tira de mis hilos, y esto es importante. Él no quiere trabajar para ninguna empresa. Entonces es como que trabaja para pues, diferentes empresas que le encargan pues, casos. Sobre todo trabaja para aseguradoras. Y trabaja para una aseguradora que le encarga encontrar a un novelista de terror llamado Sather Kane, interpretado por el actor alemán Jürgen Prochnow, que ha desaparecido. O sea, Sather Kane es un escritor de novelas del terror que es el número uno. Él no va más. O sea, como dicen, ha desbancado a Stephen King. Pero es más, con sus novelas el tipo resulta que es como que enloquece a la gente. O sea, sus novelas es como que se ha vuelto algo, un fanatismo exacerbado. La gente hace colas inmensas para comprar su nuevo libro. Hay en la calle peleas, disturbios, saqueos con tal de adquirir el nuevo libro. Parece que está volviendo a la gente más violenta, parece que está volviendo a la gente como loca. De hecho, que el título original de la película es In the Mouth of Madness, en la boca de la locura, que recuerda a lo que sería el libro, la novela de Howard Phillips Lovecraft, que sería En las montañas de la locura. De hecho, que esta película, sin estar basada en ninguna historia de Lovecraft, es la película más Lovecraftiana que existe. O sea, si hay el universo Lovecraft en pantalla, en imágenes, llevado al cine, el universo Lovecraft está aquí, en La boca del miedo. Es la película más Lovecraftiana que existe, de la mano de John Carpenter, que vemos su sello como director en la filmación, la manera, esos movimientos suaves de cámara, esos traveling suaves, en esos primeros planos que tenemos de las caras de los personajes para ver el horror en sus caras, o para ver una escena totalmente aberrante, la utilización de los colores, de un color azulado, de un color oscuro, casi negro o marrón, o la utilización de la oscuridad, el cómo aprovecha la oscuridad. O sea, es fascinante la manera en que dirige John Carpenter esta película y prácticamente toda su filmografía, porque como digo, es un gran maestro y genio del cine. Entonces, la banda sonora, la manera en que está filmada, o sea, tiene escenas impactantes, pesadillescas y a la vez mágicas, oníricas, con una esencia increíble. O sea, increíble. Ya digo que era fascinación, tanto la primera vez que la vi como siempre que la he visto. Llevan a este, o sea, la historia es contada. Como digo, el tipo es un detective que llevan a este hospital psiquiátrico. Entonces aparece un psiquiatra de otro lugar, que está interpretado por David Wagner, que quiere que le cuente el por qué está allí. Quiere que le explique el por qué ha llegado allí, precisamente por esa epidemia que hay fuera, de gente que se está volviendo loca, que hay gente que confunde la realidad con la ficción. O sea, es como que el mundo está viendo un apocalipsis, está viendo un caos, y no tienen explicación alguna. Entonces quieren interrogar a una de esas personas que parece estar como contaminada, que parece estar como viviendo ese caos, esa mezcla de realidad y de ficción, un poco para comprender qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Es como que vamos a interrogar a una de las personas que parece que está perdiendo la razón, para comprender por qué el resto de personas está perdiendo la razón y está viendo este apocalipsis. De hecho, que esta película entraría a formar parte de lo que sería la trilogía, la denominada trilogía del apocalipsis de John Carpenter, que comenzó con La Cosa, siguió con El Príncipe de las Tinieblas y terminó con En la boca del miedo. Es decir, el fin del mundo a través de una entidad alienígena, a través del anticristo o a través de un escritor como Sather Kane, que tiene la capacidad de hacer realidad todo lo que escribe. Bueno, este detective John Trent le cuenta la historia. Lo primero, cuando lo llevan allí, él no quiere estar en ese hospital psiquiátrico, no quiere estar encerrado, como es lógico. Sin embargo, cuando llega este psiquiatra para interrogarlo, el tipo ha pintado toda lo que es la celda acolchada de cruces, y está todo pintado de cruces, ¿no? Es como una manera de decir que, mira, sí que estoy loco, retenedme aquí. No quiere ir al exterior, sabe lo que está sucediendo en el exterior y ahí se encuentra más protegido. A veces una cárcel, o un psiquiátrico en este caso, te sirve de protección ante un mundo que se está acabando.
Entonces le está interrogando para saber cuál es su historia, para comprender qué es lo que está sucediendo afuera. Y entonces le cuenta la historia, porque la historia suya está muy vinculada a aquello que está sucediendo fuera. Y entonces es una película contada, él cuenta su historia, es un detective que trabaja para aseguradoras y hay una aseguradora que lo contrata para localizar a un escritor que tienen asegurado, que es Arthur Kane, que es ese escritor que está armando ese revuelo, que todo el mundo es como que se vuelve loco con sus libros, o sea, es un fenómeno social y tenemos también esa crítica social que tiene John Carpenter en la mayoría de sus películas. Aquí tiene varios matices, pero tenemos esa crítica, por ejemplo, al fanatismo, a que la gente quiere tener un ídolo, por eso crean las religiones, tener un dios al que servir, que les da unos dogmas que practicar en sus vidas. Es como si fuéramos corderos que necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos ídolos, ya sean las religiones, ídolos políticos, ídolos, por ejemplo, cantantes, actores, gente a la que seguir, de las que tomar un ejemplo, de las que tomar una norma, alguien que nos guíe en la vida, porque parece que no tenemos criterio propio para llevar nuestras vidas. Necesitamos a alguien que nos guíe como si fuéramos un rebaño. Entonces este escritor es como una especie de líder, es un poco esa semejanza a esa necesidad que tiene el ser humano de volcarse hacia una persona que le dirija la vida, que mande sobre él, como una manera de no pensar y dime lo que tengo que hacer. Tú eres más inteligente, eres superior a mí, superior a todos, tienes que decirme lo que debo hacer, cuál es la pauta de vida que debo seguir porque me encuentro perdido, necesito como una vía de escape. Por eso las religiones te dan esa vía de escape, cumple nuestras normas que vas a obtener esa recompensa. De hecho, que es el mismo escritor más adelante, habla de su último libro, En la boca del miedo, como si fuera la Biblia. Es decir, mi libro lo lee más gente que la Biblia. Ha salido, o sea, se ha traducido a no sé cuántos idiomas y lo lee más gente que la Biblia. Este libro, al igual que la Biblia, cambiará el mundo. Dice porque la Biblia ha olvidado lo que es la esencia de lo que es la religión, que es el miedo. Y eso es lo que no ha olvidado su último libro, o todos sus libros en general. Pero su último libro, como dice, te volverá más loco todavía. Ha comprendido que para que la gente te obedezca, para que la gente te siga, tienes que causarle miedo. En un principio la religión que hacía, asustar a la gente, la ira de Dios, si no cumples los mandatos serás castigado, el infierno, el diablo, todo para que tú sigas unas doctrinas que yo te voy a decir para escaparte de esa parte mala, para tener la parte buena, para que el diablo no te lleve consigo, para causarte miedo para que la ira de Dios no te castigue. Si no quieres que te ocurra nada malo, si no quieres castigo, tienes que obedecerme. El miedo que se ha ido perdiendo y se ha ido reblandeciendo con las religiones, pero que lo que propone Arthur Kane, como si de un dios se tratara, un escritor que se ha proclamado como Dios supremo, quiere introducir de nuevo ese miedo a la gente, ese terror en la gente, para tener adeptos, para tener de verdad auténticos, fieles y siervos. Entonces tenemos esa crítica un poco a la necesidad de la gente de tener un liderazgo, la necesidad del fanatismo, o ya no necesidad, sino un poco esa especie de capacidad innata que tiene el ser humano para o ser líderes o ser siervos. O sea, tener como un poco pues esa... sí, esa necesidad de tener a alguien que te mande o pues, simplemente el dejarte llevar. Un poco tener lo que es cuando aparece alguien muy convincente en aquello que dice, en aquello que hace, pues dejarte llevar. El ser humano es bastante voluble en cuanto a la hora de necesitar pues, a alguien que le guíe en su vida. Entonces el fanatismo es algo que está dentro del ser humano. El ser humano parece que necesita a alguien que le guíe, parece que necesita ser fanático de alguien, tener a alguien como superior. Y es un poco esa crítica, porque la podríamos abarcar más allá de la religión, como digo, a la política, como alguien famoso, en este caso es un escritor, pero un escritor que a la gente cree en él más de lo que pueda creer en cualquier, de cualquier mesías. O sea, es como si fuera el nuevo Cristo que ha llegado a la tierra. Entonces, claro, para esta aseguradora, Arthur Kane no quiere pagar, ¿no? O sea, la gente, la editorial que tiene contratado a Arthur Kane ha desaparecido. Es un escritor que está valorado por millones, porque sus libros venden millones de ejemplares, entonces ha desaparecido y como lo tienen asegurado,
quieren recuperar, que aparezca para recuperar su última novela que aún no está terminada, que es En la boca del miedo. Entonces dice, o recuperamos a Suther Kane o que el seguro nos pague a nosotros la prima por la que lo tenemos asegurado, porque vamos a tener pérdidas si el libro no sale al mercado en la fecha en la que tienen prevista. Entonces, claro, la aseguradora quiere saber si en realidad esto es pues una argucia publicitaria, en plan de vamos a esconder, como si fuera un timo, ¿no? O sea, John Trent está acostumbrado a tratar con gente que quiere estafar a aseguradoras. Entonces puede ser una argucia, puede ser, vamos a esconder a Suther Kane en un lugar, creamos más expectación en la gente que está esperando el nuevo libro, En la boca del miedo y tal, aparte cobramos de lo que es el seguro, ¿no? Desde la aseguradora que nos tiene asegurado a Suther Kane, y si en el plazo de X tiempo no reaparece el libro, tiene que pagar un dinero a esa editorial. Y luego reaparece, sale el libro y va a tener muchas más ventas de lo normal porque ha creado una expectación mucho más grande de lo normal. Entonces John Trent lo que tiene que hacer es localizarlo. Lo primero, para que pueda presentar su libro en el plazo convenido y para que la aseguradora no tenga que pagar a la editorial, y para saber también si es una estafa de la editorial que lo tiene escondido. Entonces el dueño de la editorial, que está interpretado por Charlton Heston, que aparece aquí ya bastante mayor, fue uno de sus últimos papeles, pues le dice que no es una estafa, que de verdad que ha desaparecido, que no saben dónde está, que lo que es el último editor, o sea, el editor que tenía, resulta que estando él hablando con uno de los encargados de la aseguradora para la que él a veces trabaja, estando en una cafetería comentándole el nuevo caso de la desaparición, de Suther Kane y tal, pues aparece un tipo con un hacha y les ataca a los dos. Y cuando entra, el tipo tiene como 2 córneas. O sea, es increíble la cara de loco con 2 córneas y con el hacha. Y entonces le pregunta, ¿les a Suther Kane? Y cuando va a matarlo con el hacha, aparecen 2 policías y lo matan a tiros. O sea, estoy comentando la película para ver que veáis la pasión y el alma con la que la comento, porque estoy como contando a veces escenas salteadas. El caso es que ese tipo que matan resulta que es el editor que tenía Suther Kane. Y entonces cuando le pregunta, dice, es que el manuscrito lo tenía el editor. Y entonces le dice John Trent, ¿y no podéis coger ese manuscrito aunque no esté Suther Kane y publicarlo? Porque se supone que el libro ya sí que estaba acabado, ¿no? Y el manuscrito lo tenía el editor, lo había leído, y entonces dices, no, es que lo leyó y se volvió loco. Y si usted lo conoció. ¿Cómo que lo conocí? Sí, fue el loco que le atacó con el hacha. Dice, ¿ese loco era el editor? Dice, sí. O sea, el editor era el único que tenía el manuscrito. Una vez muerto el editor, nadie sabe dónde está ese manuscrito. El único manuscrito auténtico que tendrá, el único que lo tendrá será Suther Kane. O sea, Suther Kane tiene el libro ya completado o casi completado, y el manuscrito que tenía, esa copia que tenía el editor, que ha muerto a manos de la policía porque se volvió loco y atacó precisamente a este detective en el local. O sea, una manera un poco de anticiparse a que no buscara a Suther Kane porque sabía que lo iban a contratar. El caso es que él piensa que es todo una argucia publicitaria, piensa que dice, esto le va a venir muy bien, pues claro, esa gente que se vuelve loca por el libro de Suther Kane, los libros de Suther Kane, el último libro va a ser la bomba, el editor se ha vuelto loco y ha matado a alguien, ha intentado matar a alguien con un hacha, o sea, igual han contratado un colgado por ahí y le han dado el hacha, o sea, es como una publicidad, y luego aparece Suther Kane y tal, bueno, y el libro ya se vende como rosquillas. Él es una persona, el personaje de John Trent es una persona que es muy incrédula, no cree a nadie, es el típico detective que está como desencantado de la vida, que no confía en nadie, que piensa que todo el mundo tiene algo que esconder, que todo el mundo tiene que engaña, y él es un experto en descubrir engaños, un auténtico experto. Y trabaja para sí mismo, dice, nadie tira de mis hilos, yo trabajo para diferentes aseguradoras, pero trabajo por mi cuenta, no quiere trabajar para ninguna, aunque el jefe de esa aseguradora intenta contratarlo, pero él dice, no quiero trabajar para ninguna aseguradora. Entonces acepta el caso, empieza a buscar a este Suther Kane y descubre que en las portadas de los libros de Suther Kane, recortándolos, se forma como una especie de mapa que, superpuesto en un mapa de Estados Unidos, resulta que nos lleva a un pequeño pueblo que en el mapa no está inscrito, en Nueva Inglaterra, llamado Hobbs End. Entonces dice, hay muchos pueblos que pues al final están abandonados y han desaparecido de los mapas, eso no quiere decir que no exista. Y de nuevo dice, esto es algo que está planeado, es algo publicitario, ¿no? Es como que qué casualidad cuando se hable de la noticia, que resulta que las portadas hay como una especie de mapa que nos lleva al pueblo, el pueblo del que escribe el propio Suther Kane, Hobbs End,
donde suceden muchas de las historias que narra, y qué casualidad, que está escondido en ese pueblo que realmente existe, y luego aparecerá Sather Kane con la novela En la boca del miedo y la gente se volverá loca para comprarla. O sea, él piensa que todo es un engaño. Entonces el director de esta editorial le dice, no es un engaño, pero para que nosotros también sepamos que la aseguradora no tiene malas intenciones ni va a hacernos alguna puñeta para no pagarnos en el caso de que no encuentren a Sather Kane, en su búsqueda en ese pueblo, porque John Trent quiere ir a ese pueblo, dice, va a acompañarte una de nuestras editoras, que está protagonizada, se llama Julia Stiles, y está protagonizada por Julie Carmen, que también hizo de vampira en la secuela de Noche de Miedo. El caso es que, bueno, pues llegan hasta allí, lo mismo, el viaje, o sea, los diálogos son impresionantes, impresionantes. En el viaje hay una escena en que están conduciendo de noche, y solo se ven ellos dos en el coche y todo está oscuro. Es como si fueran conduciendo por una nada absoluta, una oscuridad absoluta que es la nada más absoluta. Y están hablando y entonces ella le dice que le da miedo la obra de Kane. Y entonces le dice él, ¿por qué te da miedo si es ficción? Y entonces le dice ella, dice, porque dice, ahora la realidad, porque pienso que si la realidad estuviera bajo el punto de vista de Sather Kane, todo cambiaría. O sea, ahora usted piensa eso porque la realidad está bajo su punto de vista. Pero si la realidad estuviera bajo el punto de vista de Kane, entonces sería horrible todo aquello que narra en sus libros que pasara en la realidad. Entonces dice, ahora la mayoría comparte su realidad. Pero si la minoría, o sea, la mayoría sería la gente cuerda, la mayoría comparte su realidad, y la minoría, los que no comparten su realidad, y eso es una verdad, los que no comparten la realidad colectiva, son a los que llamamos locos. Pero si esa minoría se convirtiera en la mayoría, si la realidad compartiera el punto de vista de esa minoría que comparte el punto de vista de Sather Kane y que creen que lo que cuenta Kane es real, al final la ficción de Kane para ellos se vuelve real, entonces la minoría compartiría su punto de vista, se encontraría en una minoría. Y entonces ustedes serían los locos. Y se encontraría en una celda acolchada gritando y preguntándose por qué está allí. Justo lo que le pasa, porque lo sabemos desde el principio, que él está en ese hospital psiquiátrico, precisamente en esa celda acolchada. Pero esa conversación es impresionante, o sea, de verdad es cierto. La realidad comparte nuestro punto de vista ahora, pero eso puede cambiar. La minoría son los locos. Cuando esa minoría sea la mayoría, los locos seremos los que compartimos la realidad que vemos ahora. Esta realidad puede cambiar. Y entonces, al final, la mayoría es la que va a condicionar a los demás para que sea real lo que ellos creen que es real y lo que ellos piensan que es real. Y la minoría va a ser los que piensen diferentes a ellos. O sea, la realidad para mí es la que es ahora. Pero y es la que es para la mayoría. Pero si la minoría va creciendo, la realidad que ellos exponen, y al final es mayoría, esos que llamamos ahora locos serán los cuerdos, y nosotros que ahora somos los cuerdos seremos los locos porque seremos la minoría. O sea, al final los locos siempre van a ser, los llamados locos, las minorías. Bueno, cuando llegan también al pueblo, antes de llegar, vemos como que entran en otra dimensión, vemos como precisamente entran en la historia de Sather Kane. En un libro, ya digo que estoy comentándola como si lo hubiera, para la gente como si lo hubiera visto, ¿no? Quizás estoy como metiendo demasiados spoilers, pero es por la euforia y la emoción que me entran cuando hablo de esta película. O sea, cuando van conduciendo por la carretera, de repente se vuelve como ahí está la línea esta que separan los dos carriles. Primero suceden cosas extrañas, como que aparece un anciano en una bici que está interpretado por John Carpenter, así caracterizado. Primero un niño y luego aparece el John Carpenter como un anciano, como si ese niño se hubiera convertido en anciano. Lo atropellan con el coche y luego resulta que se levanta y se va con la bici de nuevo. O sea, cuando van a intentar ver que, pues, de ayudarlo porque lo han atropellado, resulta que luego se levanta así como si fuera un espectro, coge la bici y se va, como si la bici parece que hasta volara la bici, no sé, una escena absolutamente terrorífica, absolutamente maravillosa, cuando está Julia Stiles mirando como una especie de molino y se levanta por detrás ese anciano y coge la bici, y luego John Trent dice, pero si lo hemos atropellado, ¿cómo es posible que se pueda levantar si tendría que tener los huesos rotos? Pero luego la escena que sigue es impresionante, porque vemos esa línea separatoria
de carriles en la carretera y vemos que desaparece, se vuelve todo negro y cuando la que está conduciendo, que es Julia Stiles, mira, baja la ventanilla y mira, saca la cabeza, mira hacia abajo, resulta que se ven unos relámpagos y se ven unas nubes, es como si el coche estuviera volando. Y de repente el coche entra como una especie de tarima de madera y vemos como que entra en un túnel. Y de repente aparece de la noche al día, pasando el túnel y es como que hemos pasado de la noche al día y ya han llegado a Hobbs End, justo a la entrada con un cartel que pone Hobbs End. Es decir, es como si hubieran entrado en un mundo que no existe, en un mundo, en una dimensión diferente, una dimensión que está fuera de la dimensión normal, fuera del mundo terrenal que ellos conocen. Han entrado dentro de Hobbs End, dentro de ese pueblo que ha creado Sather Kane en sus novelas. Han entrado dentro de la realidad de Sather Kane, dentro de la novela de Sather Kane. Están dentro de En la boca del miedo. Es como si fuera otra dimensión. Y eso es impresionante. Cuando llegan está todo prácticamente deshabitado y todo aquello que contiene el pueblo, todas las casas que contiene el pueblo, incluida una iglesia, que es la que digo que aparece en la portada, como saliendo del libro, aparece como una especie de hostal, un invernadero, todos lo que hay en el pueblo es aquello que describe Sather Kane en sus novelas, porque es él precisamente el pueblo del que habla Sather Kane. Entonces John Trent piensa que habla de ese pueblo porque él conoce ese pueblo, porque es un pueblo real, no piensa que ese pueblo lo ha creado el propio Sather Kane. Se hospedan en un hostal y bueno, a partir de ahí empiezan a sucederse escenas realmente fascinantes. O sea, desde una que Julia Stiles mira un cuadro en el que hay como una pareja y de repente se gira, o sea, de la pareja se gira a la mujer, la cara del cuadro mirándola hacia ella. Él, por supuesto, no la cree, John Trent. Otra escena también que llegan a la iglesia esa y de repente se abren las puertas y se ve un niño y va toda la gente del pueblo con coches, con escopetas, porque uno de ellos dice que Sather Kane ha atrapado a ese niño. O sea, ya la gente de allí, la gente que aparece, porque en un principio parece que el pueblo está deshabitado, cuando entran a este hostal en el que se hospedan, la mujer anciana dice que no conoce ese Sather Kane y él piensa que es como que son como actores que están ocultando a Sather Kane ahí precisamente para darle esa publicidad a su nueva novela. Entonces cuando llegan a la iglesia, porque claro, él quiere recorrer al pueblo para ver si encuentra a Sather Kane. Cuando llegan a la iglesia aparece un montón de gente en coches con escopetas diciendo que Sather Kane ha secuestrado al hijo de uno de ellos. O sea, ya hay gente que reconoce que Sather Kane está allí. De repente se abren las puertas de la iglesia, en otra escena impresionante se ve el niño, que es el hijo de aquel que dice que ha secuestrado a su hijo Sather Kane, y se va cerrando la puerta. Se abre, se va cerrando las puertas y se va viendo el niño. Y luego ya se abren las puertas y ya no aparece el niño, sino aparece Sather Kane, todo vestido de negro, una apariencia impresionante, y de repente empiezan a aparecer Dobermans, que empiezan a atacar a estos pueblerinos que huyen con los coches. Entonces, él de nuevo, John Trent, piensa que todo es una comedia, todos son actores, y es una comedia un poco para que él, cuando regrese, cuente la historia de el detective que ha localizado a Sather Kane en ese pueblo que no existe, que es Hobbs End, y que es un pueblo maldito, y Sather Kane es como pues un ser poderoso, y ocurren cosas terroríficas, las mismas cosas terroríficas de las que Sather Kane habla en sus novelas, ocurren de verdad en Hobbs End. Quieren un poco, él piensa que lo que quieren hacer de él, de este detective, es un poco también otro reclamo publicitario para que la nueva novela de Sather Kane sea, vamos, una bomba en ventas. Pero entonces Julia Stiles le dice, no, todo lo que estamos viendo es real, porque en parte tiene razón, dice, en parte esto era un engaño. En parte nosotros le dijimos a Sather Kane que se escondiera para luego pues hacer todo el tema de la publicidad, de que luego reapareciera y que hubiera una búsqueda previa de un detective y tal, y luego pues eso darle más bombo al libro. Dice, pero al final desapareció de verdad. O sea, todo lo que ha sucedido ha sido real, desapareció de verdad, el editor se volvió loco al leer la novela y sucedió el acontecimiento con el hacha. Dice, y todo lo que está sucediendo en este pueblo no está planeado, o sea, es real lo que está sucediendo en este pueblo. Es más, ella leyó parte de esa novela, leyó parte de ese manuscrito. Entonces dice, todo esto, porque él dice, esto no está escrito en ninguna de sus novelas, porque él empieza a leer
esas novelas de Sather Kane, de ahí a que luego con las carátulas pues pudiera juntar las piezas y crear ese mapa. De hecho, que cuando empieza a leer las novelas ya empieza a tener como pesadillas, o sea, esas novelas es como que influyen la mente de sus lectores. Otra escena también, como digo, voy pegando saltos, pero es, ya digo, por la emoción. Cuando él va a comprar los libros de Kane, hay uno de los que están en la tienda, un chaval de nuevo, al igual que el que les atacó en la cafetería, de ese editor de Sather Kane, que tiene como 2 córneas, o sea, es impresionante esa imagen. Y conforme se acerca dice, yo te veo, he logrado verte, he logrado verte, he logrado verte, y esto tiene un porqué. O sea, el comportamiento de los lectores de Sather Kane es realmente un comportamiento psicótico, de lunáticos, de gente que ha perdido la cabeza y la noción de la realidad. Entonces le dice, nada de lo que está pasando en este pueblo, lo de la iglesia, lo de la gente del pueblo, lo de los niños, que también aparecen un grupo de niños que están como, pues, como deformados, más que deformados, como si les hubieran atacado, como si alguien les hubiera arañado la cara, les hubiera mordido la cara, incluso un perro que le falta una pata. Dice, no aparece nada de esos niños, no aparece nada de la gente del pueblo, y el secuestro por parte de la desaparición de esos niños por parte de Sather Kane. Dice, no aparece en las novelas anteriores, pero sí en la nueva. Yo he leído parte de ese manuscrito de En la boca del miedo. Y entonces En la boca del miedo nos habla del comienzo de ese pueblo, de lo que sucedió en Hobsend. Entonces lo que sucedió en Hobsend es que hubo un mal, una fuerza que se apoderó de ese pueblo. Esto es lo que lo emparenta a las historias de Howard Phillips Lovecraft, y por lo que esta película es 100% Lovecraftiana. Lovecraft nos habla de unas antiguas criaturas que habitaban la Tierra, llamados los primordiales. Eran los que habitaban la Tierra antes de que los seres humanos la habitaran. Cuando los seres humanos habitaron la Tierra es como que desterraron a esas criaturas que quedaron apartadas pues a las profundidades de la Tierra, a las profundidades del océano, al espacio exterior, o a otras dimensiones, de ahí a que le denominen el tipo de terror de Lovecraft el terror cósmico, ¿no? Como que esas criaturas se encuentran cerca de nosotros, pero en una realidad paralela, en dimensiones paralelas a la nuestra, o, pues, como digo, en las profundidades de los océanos, o en las profundidades de la Tierra. Y entonces quieren recuperar esa tierra, quieren volver a recuperarla. Y la obra de Lovecraft es como una especie de esas criaturas querer volver a recuperar aquello que fue suyo y que les fue arrebatado por los seres humanos. Entonces, esas criaturas, digamos que le dieron a Sather Kane la capacidad de hacer realidad todo lo que escribe. Por lo tanto, él ha creado Hobsend, ha creado a esas gentes. Eso es complicado de explicar porque es una película altamente psicológica, aunque tiene escenas muy viscerales, también con efectos especiales muy bien realizados por lo que era la KNBFX, que era Robert Kurtzman, Gregory Nicotero y Howard Berger, que luego ya Robert Kurtzman se separó y se quedaron juntos ya Gregory Nicotero y Howard Berger, que eran los sucesores de Tom Savini. Entonces tiene unos efectos especiales impresionantes. Pero es una película muy psicológica y muy inteligente. Entonces hay uno de la gente del pueblo que dice, no sabemos ya qué empezó antes. Hasta ellos mismos dudan de su propia realidad. No sabemos si empezó antes el libro o empezó antes el pueblo. O sea, si el pueblo es una creación de Sather Kane o realmente ese pueblo existió y aquello que pasó en ese pueblo pasó realmente, y Sather Kane está recreando aquello que sucedió en ese pueblo. Porque tiene el don de poder hacer realidad todo lo que escribe. Es decir, las criaturas estas le dieron el don a Sather Kane para hacer realidad todo lo que escribe, para que sea una especie como de emisario del mundo de esas criaturas al nuestro, para que sea el intermediario, para que abra un portal, para que esas criaturas entren a nuestro mundo y vuelva a pertenecer a ellas. O bien ese don ya lo tenía Sather Kane y fue él el que creó esas criaturas, y el que creó ese pueblo, y el que va, digamos, a terminar con la tierra prácticamente, pues como si él fuera un dios y el creador de una nueva tierra, ¿no? De una nueva forma de vida dentro de la tierra. Yo soy más partidario de creer que en realidad ese don se le fue proporcionado a Sather Kane por estas criaturas. Es decir, estas criaturas que viven como en otro mundo,
quieren conquistar el nuestro. Igual porque como en las historias de Lovecraft antes era suyo y quieren recuperarlo, o no, simplemente quieren apoderarse de este mundo. Entonces le han proporcionado a Sather Kane el don de hacer realidad todo lo que escribe, para que sirva, como digo, de intermediario entre esos dos mundos, que abra una puerta para que esos seres puedan entrar a nuestro mundo. Entonces Sather Kane creó ese pueblo en el que esas criaturas, digamos, que contaminaron ese pueblo, empezaron contaminando a los niños, como poseyendo a los niños, y luego contaminaron a los adultos, como poseyendo a los adultos. Por lo tanto, esa historia que está viendo John Trent y Julia Stiles en ese pueblo es la historia de Hobbs End. Que, como digo, no sabemos si en realidad pasó realmente, de que Hobbs End existió, y esas criaturas, esa maldad de ese otro mundo contaminó ese pueblo, como digo, primero a los niños y luego a los adultos, cambiando sus cuerpos, es como si como si estuvieran poseyendo a los seres humanos, como convirtiendo a los seres humanos en criaturas. O sea, una especie como de dominar este mundo a través de los cuerpos de los seres humanos, cambiando la fisionomía del cuerpo del ser humano, como si fueran no posesiones, como si entraran dentro de nosotros y cambiaran nuestra estructura, esas criaturas. Es decir, al contaminar a los niños iban cambiando, sus cuerpos se iban deformando, sus cuerpos iban apareciendo tentáculos, se iban convirtiendo en criaturas grotescas, en esas criaturas de ese otro mundo. Luego se contaminaron los adultos, lo mismo, sus cuerpos iban cambiando, esas criaturas invadían ese pueblo a través de los cuerpos de los habitantes del pueblo, o sea, contaminándolos y introduciéndose en su cuerpo y poseyéndolos de alguna manera y cambiando sus cuerpos, ¿no? Es como si yo quiero... es complicado de explicar, pero es esencia. Es como que yo me entiendo, pero no sé si me hago entender. Si una criatura quiere invadir, por ejemplo, la Tierra, entonces esa criatura lo que hace es introducirse en mí de alguna manera y va cambiando mi cuerpo. O sea, no es que me mate y mata a toda la gente y ya ellos se apoderen de este mundo, no, sino que entran dentro de nosotros y a partir de ahí nuestro cuerpo cambia y nos convertimos nosotros en esas criaturas. Como que te infectan y hacen que tú te conviertas en esa criatura. Es esa invasión de no matar a la gente y aparecer esas criaturas, sino contaminar a toda la gente y esa gente convertirse en esas criaturas de esa otra dimensión. Y ya sería un mundo lleno de esas criaturas. Entonces, como digo, no sabemos si el pueblo en realidad existió y esas criaturas contaminaron ese pueblo y quizás Sather Kane era un habitante de este pueblo que fue el elegido con ese don de hacer realidad todo lo que escribe para que contara la historia de ese pueblo, de Hobbs End, y contaminara a todo el mundo a través de la lectura de sus libros, ya que tendría la capacidad de que a medida que la gente lee los libros y cree, tiene la capacidad de absorber la mente de los lectores, de hacer que ellos confundan la realidad con la ficción, de que crean ciegamente en lo que pone el libro, y eso le da poder para hacer realidad aquello que está escribiendo. Entonces, poco a poco, esos libros que ha ido escribiendo, hablando de Hobbs End, hablando de historias que han sucedido en Hobbs End, es como una manera de ir contaminando poco a poco a la gente, de que la gente vaya creyendo que es real eso que está leyendo. Están siendo contaminados y ya creen que es real lo que está leyendo, que su realidad está cambiando. Y ya cada vez hay más personas que comparten la realidad que comparte Kane con sus libros. Y en La Boca del Miedo sería ya como la cumbre, el apocalipsis, lo que es la invasión completa. Una vez de sus mentes ya estén confundidas, que hayan confundido la realidad con la ficción, o que esa ficción en realidad se convierta en realidad, tendrá más poder Kane de hacer entrar esas criaturas. Es decir, si tu realidad ha cambiado y tú aceptas aquello que ves, no te va a sorprender. Si tú empiezas a ver ahora que tu mundo se llena de criaturas extrañas, como esa no es tu realidad, no lo vas a aceptar. Vas a luchar contra ello, te vas a esconder, o sea, no vas a aceptarlo como una realidad. Sin embargo, si tu mundo se llena de criaturas, cuando tú esa realidad ya la aceptas como real, porque tu mente ha sido contaminada, porque tu cuerpo ya poco a poco, a medida que te has ido contaminando y has
has creído más y eso le ha dado más fuerza. Es como la religión, a medida que tú crees más, le vas dando más fuerza a aquello que te cuentan. A medida que los lectores van siendo contaminados por las palabras de Kane, van dándole más fuerza al poder de Kane de hacer realidad aquello que está escribiendo, porque los mismos lectores creen que es real, y aquello que creen que es real le da más fuerza a Kane para que lo que escribe sea real. Entonces, al final, cuando tu realidad está cambiando, ya aceptas aquello que viene, aceptas a esas criaturas. Por eso hay un momento en que dices acerquen, ya es el momento de abrir la barrera, ya es un momento de que esas criaturas pasen a nuestro mundo. Porque prácticamente todo el mundo que ha leído sus novelas, que esas novelas se han llevado incluso al cine, para que no leen, de nuevo, todos están ya contaminados, ya creen en la realidad que nos muestra Kane, ya creen en esas criaturas, ya hasta sus cuerpos, los que están más contaminados, están transformándose en esas criaturas, están siendo dominados, poseídos por esas criaturas, están dejando a un lado su humanidad, desaparece su humanidad para convertirse en esas criaturas, en los nuevos moradores del mundo. Entonces, el encargado de sacar al mundo real el nuevo libro, que ya ha terminado, John Trent, que les dice, estáis viviendo el libro desde dentro, le dice a Julia Stiles, por primera vez ya no estás leyendo una de mis historias desde fuera, sino ahora desde dentro, estás viendo la historia de Hobson desde dentro. Como digo, no sé si esa historia de Hobson ha sido creada por el propio Sather Kane, porque esas criaturas ya le dieron ese don para que creara esa historia, y de que lo que ocurra en Hobson ocurra en todas las partes, o bien sí que ocurrió en Hobson y él obtuvo ese poder por esas criaturas a través de lo que ocurrió en Hobson y está contando una historia real de lo que ocurrió en Hobson, de nuevo para que lo ocurrido allí ocurra en todas partes. Pero tienen que sacar ese libro al exterior, al mundo exterior, porque ahora se encuentran dentro de esa otra dimensión, dentro del mundo de Sather Kane, dentro de la boca del miedo, dentro del mundo de esas criaturas que quieren pasar al nuestro. Pero la gente tiene que creer cada vez más, la gente tiene que leer el último libro, la gente ya está prácticamente contaminada, pero el último libro los contaminará del todo, cambiará su realidad completamente, la realidad ya no será la misma para ellos, creerán todo lo que dice Sather Kane y le darán todo ese poder a Sather Kane para hacerlo real, para abrir las compuertas de esos dos mundos y dejar pasar a esas criaturas, para que la gente contaminada al final desaparezca como seres humanos y se conviertan en esas criaturas. Y el encargado de llevar el libro es John Trent, porque John Trent al final resulta que es un personaje creado por Sather Kane. Y por eso es por el tema que es, digamos, un poco la ironía del escritor, de este escritor que cree ser Dios, la ironía del escritor, de que John Trent siempre dice, nadie tira de mis hilos, yo manejo mi propia vida, no quiero trabajar para ninguna aseguradora, yo soy una persona que trabaja para mí, nadie me domina, cuando es una persona que ha sido creada, es dominada por Sather Kane, dice, piensas, luego existes. ¡Qué frases, por Dios! Piensas tú, luego... pienso, luego existes. Pienso yo, pero te he creado a ti, luego existes. Porque yo he sido tu creador. Tú eres mi marioneta, aunque no creas. Yo soy el que tira de tus hilos. Luego también el hacer el personaje tan escéptico, lo hace escéptico, pero como digo, como es ironía de te hecho escéptico, pero al final vas a descubrir de que todo lo que yo escribo es real, porque tú eres parte de mi invención, yo te he escrito a ti. Incluso el personaje de Julia Stiles al final está como difuminado, no sabemos si ha sido que lo ha escrito el propio Sather Kane, o al final es un personaje real, pero al Sather Kane al escribirla en su nueva novela, y luego dejar de escribirla, la gente la ha olvidado en el mundo exterior. Cuando ya John Trent vuelve al mundo real, la gente ha olvidado a Julia Stiles. O sea, cuando habla con el director de la editorial, dice, no, Julia Stiles yo no le envié a usted solo. Claro, no sabemos si también en su día fue una creación del propio Sather Kane, una creación suya que introdujo en el mundo real, y luego al dejar de escribirla ya la gente dejó de creer en ella, de recordarla, o bien sí que existía, pero como escribió sobre ella, la convirtió en un personaje suyo, dejó de escribirla, ya la introdujo en su mundo literario, dejó de escribirla, y al dejar de escribirla dejó de existir en el mundo real. Como digo, no sé si me he explicado bien, no sé si me he hecho entender, pero es que ya es una película muy emocional. La hablo desde mi corazón, de manera pasional, con spoilers, o sea, yo esta película la hablo directamente con el corazón en la mano, porque me apasionan los diálogos, las interpretaciones, o sea,
todas las interpretaciones son magistrales, Sam Neill está impresionante, Jürgen Prochnow está impresionante, o sea, es brutal las escenas, tiene unas escenas terroríficas. Hay una escena en que aparece la dueña de ese hostal que está matando al marido, que lo tiene encadenado con unas esposas, está matándolo con un hacha y tiene la mitad del cuerpo como tentáculos. Luego aparece en el invernadero como una especie de criatura. Luego toda la gente del pueblo que ya está cambiando, se está transformando en esas criaturas, que eso es lo que luego va a pasar en todo el mundo. Están rodeando con antorchas a Julia Stiles, él huye con el coche, pero luego aparece el personaje de John Carpenter con la bici y Julia Stiles detrás así moviendo los brazos. Que una escena realmente onírica, luego aparece ella así como en cuatro patas arrastrándose y girando el cuello, o sea, es impresionante todas las escenas. Él intenta huir del pueblo, pero no puede porque está dentro de una novela de Sather Kane y siempre regresa al mismo lugar. Y esto es algo muy Lovecraftiano, ¿no? Siempre regresar al punto de partida, de nuevo regresar a Hobson, no puede salir. Él en todo momento intenta darle explicación, intenta sacarle la lógica. Esto no puede ser así, esto tiene que ser trucos, efectos especiales, todo esto es un truco publicitario, pero en realidad es real. Que al final incluso el espectador le hace dudar si realmente es histeria colectiva o realmente está pasando, aunque tiene mucha más fuerza el que realmente está pasando. Hay al final un apocalipsis, o sea, el mundo se está yendo al garete. Por eso el psicólogo está hablando con Sather Kane, porque Sather Kane, con John Trent, porque John Trent imaginaos el descubrir que eres un personaje creado, o sea, inventado, por alguien que te ha inventado para que el mundo que tú conoces desaparezca. O sea, para que tú seas el destructor del mundo. Tú eres el enviado, te doy el libro para que lo saques al mundo real. No puedes hacer nada para evitarlo porque no tienes control sobre ti mismo. Tú eres el que va a entregar aquello que va a destruir el mundo, aquello que va a cambiar la humanidad. Es algo muy duro y no puedes hacer nada porque tú eres una marioneta que estás siendo manejada, aunque tú creas que no eres una marioneta con voluntad, pero estás siendo manejada por otra persona. Entonces al final, pues él mata a uno de esos lectores, precisamente a ese que le preguntó, dice, yo puedo verte, claro, yo puedo verte, puedo ver a tu personaje, porque ya he leído sobre ti, ya he leído sobre tu personaje, ya sé que tú eres un personaje del mundo de Sather Kane que ha entrado en el nuestro, al igual que luego entrarán esas criaturas, al igual que luego nos convertiremos nosotros en aquello que escribe Sather Kane, en esas criaturas. Entonces lo mata con el hacha, por eso acaba en el hospital psiquiátrico y por eso, para entender aquello que está sucediendo en el exterior, por qué la gente está volviéndose loca, por qué la gente está mutando, por qué la gente está cambiando, por qué se está llenando el mundo de criaturas, por qué la gente se está convirtiendo en esas criaturas, y quieren intentar un poco saber por parte de uno de ellos que está encerrado, que es John Trent, el por qué ha sucedido eso. John Trent se lo explica. Luego lo que sucede ya es impresionante. También hay otra escena, me voy para atrás, para adelante, es increíble, o sea, increíble. La escena en la que ya él le dice, puedes ir al mundo exterior, le da el libro para que se lo lleve al mundo exterior. Claro, John Trent lo tira y huye por un túnel que separa el mundo de Sather Kane, ese mundo de esas criaturas, ese mundo que sirve como que ha creado Sather Kane, esa realidad paralela para que del mundo de esas criaturas pasen al nuestro y empiezan a verse esas criaturas. Criaturas viscosas, tentaculares. Hay uno que parece Cthulhu, ese dios creado por Lovecraft, impresionante. Van siguiéndolo detrás de él, impresionante. O sea, tiene escenas absolutamente memorables. Y el final ya es de aplausos. Al final parece ser que este psiquiatra, interpretado por David Wagner, también es una persona infectada por los libros de Kane, o también es un personaje creado por Kane. El caso es que mata a todas las personas que hay fuera, y abre la celda de John Trent. John Trent sale al exterior, todo está destruido, y entra en un cine donde se está reproduciendo la película del libro. O sea, aparte del libro, la contaminación es más rápida porque ya no es la gente que lo lea, que son millones de personas en todo el mundo, sino que también hay una película para la gente que quiere ir al cine, es la película En la boca del miedo. Y él entra y se van viendo escenas de él mismo en esa película. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser de que él mismo, que es un personaje ficticio, o sea, sea el actor de esas películas y que aparezcan las mismas escenas que nosotros hemos visto? Claro, todo eso está en la mente de Kane, en los ojos de Kane, de John Trent. O sea, la realidad también ha cambiado para él. La realidad ha cambiado. Él ya ha aceptado ser un personaje de Sather Kane.
O igual fue un personaje desde el principio, se convirtió en un personaje al adentrarse en su mundo, al empezar a ser escrito por Sutter Kane. Ya la realidad se ha cambiado, ficción y realidad, literatura y realidad, cine y realidad. Tenemos aquí metacine, tenemos metaliteratura, o sea, se ha intercambiado lo que es lo real de lo que es lo ficticio. Ya el cine ya no te muestra una película que igual sí que fue rodada con sus actores y tal, ya te está mostrando que esa reproducción cinematográfica está totalmente fluida con la realidad, está totalmente mezclada con la realidad. Todo aquello que ves es aquello que ha sucedido en realidad, es la historia real de Sutter Kane en pantalla, ya es la realidad. Lo que Kane haga, todo aquello que ha escrito, el destino del mundo ya es la realidad. Ya no es ficción, ya no es un libro que ha escrito, ya no es una película que se ha hecho, ya es real. Todo aquello que se haya salido de la mente de Sutter Kane ya es real. Esa es la realidad. Entonces empieza a reírse y luego a llorar en una interpretación impresionante con un final de aplauso en plan de risa, la risa de aceptación, de locura. Estamos ya en la realidad de Sutter Kane, en el nuevo mundo. Y el llanto de haber sido él el partícipe, de haber creado ese nuevo mundo y de no ser una persona real, de ser una persona manejada por Sutter Kane. Una hora hablando de mi película de terror favorita, En la boca del miedo. Ya digo, yo la entiendo, no sé si me he sabido explicar bien, pero yo entiendo cada matiz de la película, el porqué, toda esa crítica que está comentando sobre el fanatismo de la gente, el querer que alguien pueda dominarte para tener simplemente una doctrina, ¿no? Que la gente te guíe, ya no que te domine, la gente no piensa que es dominada, aunque lo sea, simplemente que alguien te guíe. Parece que no sabemos ir solos por el mundo, queremos que nos guíen los políticos, queremos que nos lideren los líderes religiosos, tener la misma forma de vida que los actores, que las actrices, aquello que hacen parece que es lo que queremos hacer nosotros, nos dejamos influenciar. Y esa crítica la tiene en esta película el magnífico y maravilloso John Carpenter. Recomendable al 1000 por 1000 esta película, y solamente decir cosas maravillosas sobre ella. Fue mi primera película que comenté y quería comentarla ahora, como digo, con la experiencia del tiempo, pero a la vez con la pasión que me lleva el hablar de esta película. Y explicarla dentro de esa pasión, intentar hacerme comprender es complicado, pero como digo, yo lo entiendo y espero haberos por lo menos hecho entenderla, pero para que la podáis entender todos los matices tenéis que verla y tenéis que verla varias veces. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.